Muy buenas a todos, nuevo Inside de Star Citizen en el día de hoy dedicado al proceso creativo de las naves en Star Citizen, centrándose en uno de sus artistas conceptuales más destacados. Hablo de Gavin Rotary, así que vamos al ruedo. Dale, comencemos. Bueno, sabemos que Star Citizen es conocido por su ambición de crear un universo en primera persona con experiencias variadas a través de múltiples sistemas estelares, aunque de momento solo tenemos uno, vale la aclaración. Podría decirse que el corazón de este proyecto son las naves espaciales, por supuesto, cuya creación comienza siempre con el trabajo de un artista conceptual. A lo largo de los años, Star Citizen ha contado con la colaboración de numerosos artistas de renombre, desde veteranos de Star Wars y Star Trek hasta talentos de películas como Matrix o Blade Runner. Sin embargo, hay un artista que ha dejado una huella particularmente profunda en el juego y es quien fue protagonista de este Inside y se llama Gavin Rotary. Rotary ha participado en el diseño de más de 20 naves para Star Citizen, ayudando a definir y refinar los estilos de diferentes fabricantes dentro del universo del juego. Su proceso creativo es realmente interesante y bastante meticuloso, diría. Cuando Rotary recibe un encargo para una nave nueva, comienza trabajando directamente en 3D utilizando el conocido software Maya. Esto le permite explorar formas y volúmenes de manera más intuitiva. En la primera semana se dedica a crear varias opciones de diseño, buscando diversidad en las propuestas que tiene por delante. Una vez que elige una dirección, Rotary refina el diseño en varias etapas, trabajando tanto en el exterior como en el interior de la nave. Un aspecto único de Star Citizen es la necesidad de que todo encaje perfectamente, lo que añade, diría, un nivel adicional de complejidad al proceso de diseño. Rotary utiliza lo que llama la regla de lo cool para dar los toques finales a sus diseños, digámoslo así, lo que entra por los ojos y hace que la nave se venda. Esa regla implica añadir detalles y elementos que hacen que la nave se vea espectacular, siempre por supuesto después de haber cumplido con todos los requisitos funcionales. Para las presentaciones finales, Rotary utiliza Keyshot para crear renders de alta calidad que muestran cómo se verá la nave dentro del juego. Estos renders luego se refinan en Photoshop para crear todo lo que es el material promocional. Entre los diseños favoritos de este artista, ha mencionado a las naves de Crusader, en particular la Ares, sí, esa nave que todos o muchos de nosotros tenemos y ha sido tan bastardeada y nerfeada con el correr de los años. También están las naves de Argo como la Mole y la RAF. Sin embargo, admite que su nave favorita de todas es la Gladius, que fue la primera que diseñó para el juego, y sí, como nos pasa a todos, la primera nunca se olvida, dicen. Como artista conceptual, Rotary aprecia la flexibilidad que le da su trabajo, permitiéndole trabajar desde casa y manejar su propio horario, aunque este trabajo que parece tan distendido y simple no es tal, ya que a veces implica largas noches de trabajo para poder diseñar naves espaciales para Star Citizen. Hasta acá el Inside del día de hoy. No hemos visto mucha novedad, con excepción de alguna imagen de la Zeus, que prontito estará por el verso, y una Argo nueva con más contenedores. También parece ser mucho mayor en cuanto a tamaño y tiene en su parte superior un tubo que aún no logro dilucidar su utilidad. Se me viene a la mente el tener una Argo para apagar grandes incendios con la pronta llegada del fuego al universo persistente, dado que si tenemos naves ambulancias como la Cutlass Red, naves policíacas como la Cutlass Blue, ¿por qué no tener una nave bombero? Y qué mejor, por supuesto, que sea de la constructora Argo. Vale una aclaración en referencia a la Argo. Es verdad que Rotary comentó que él presenta varios conceptos distintos y luego termina seleccionando solamente uno, pero en este caso no se refirió directamente a la Argo en sí misma, sino digamos que lo hizo más en general. Así que podría ser una Argo nueva o solamente un concepto que no alcanzó la luz verde puertas adentro del desarrollo.
Pero como te dije, bueno, sería interesante una nave anti-incendios dentro del universo persistente. Y ya que estamos hablando de naves, me gustaría que me dejes en los comentarios tu top 3 de naves favoritas en Star Citizen. Te cuento que en mi caso primero está la Reclaimer, por supuesto. En segundo lugar pondría a la Kudlas, una nave que parece muy simple, a veces antiestética, pero a mí me resulta realmente hermosa. Y en tercer lugar voy a colocar a la Connie, otra nave icónica de Star Citizen. Anímate y contame cuáles son las tuyas. Espero que todo este contenido te haya gustado, servido y sobre todo, como te digo, siempre informado. Ya sabes que de ser así podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. También podés compartirlo y suscribirte si aún no lo hiciste. Recordá que los fines de semana, sábados y domingos me vas a encontrar por acá y también por Twitch en directo para compartir diversas cositas de Star Citizen. Tiempo de partir, tiempo de encender motores, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguro. Nos vemos, sí, por supuesto, en el futuro. Adiós.